Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Una Buena y Una Mala. Muchísimas gracias por acompañarnos y especialmente un agradecimiento a Fátima por acompañarnos en esta sesión. Sí, buenos días, Fátima Blancas, bienvenida, muchas gracias. Fátima, le doy una breve introducción. Ella es MVP de Microsoft, clienta, amiga, compañera del IPADE, conocida desde hace un poco más de un par de años. Llegó casualmente a nuestras vidas y tenemos el gusto de compartir con ella el episodio de hoy para que nos cuente sus experiencias, sus retos. Bienvenida, Fátima. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, Jorge, por permitirme estar con ustedes en este podcast. Bueno, pues de nueva cuenta, bienvenida. Y pues ahora sí que sin más por el momento damos inicio a nuestra sesión. Fátima, a mí se me ocurre empezar con una pregunta contigo. Tú empezaste en la vida emprendedora, siempre traías como esa flama de ser emprendedora. Si nos pudieras contar un poquito, en resumen, cómo ha sido esa trayectoria tuya en este mundo, aparte, mujer en el mundo de la tecnología. Creo que sí, Lili. Bueno, pues les cuento que yo vengo de una familia empresaria. Mi familia, después de tener varios emprendimientos, en 2005 inicia una escuela, justo en el año en el que yo estoy saliendo de la carrera. Por varios años solamente trabajé en el negocio familiar, pero con el pasar de los años yo quería hacer algo más. Me sentía que hacer el trabajo de un docente y de dirigir una escuela me dejaba un saborcito de algo más, dado que yo había estudiado tecnología. Así que conseguí un trabajo de consultor de medio tiempo y así empecé a ganar experiencia compartiendo entre mi tiempo en la escuela, mi tiempo en esa consultora que me permitió iniciar. Pasaron los años y en algún momento me quedo sin trabajo y yo dije, no puedo depender de que alguien me dé empleo, sabiendo que en ese momento todavía quería seguir trabajando en la empresa familiar. Sin formación directiva, simplemente con lo que yo había visto a partir de mi papá, empecé a ayudar a dirigir la escuela y a combinar mi tiempo con la consultora. Cuando pongo la empresa, la verdad es que yo me animé a abrir la empresa solo por lo que amaba hacer, que era implementar proyectos en lo que en ese entonces se conocía como Project Server, que hacía el tiempo de implementación, teníamos que configurar los servidores y era muy complicado comparado con lo que hoy hacemos en tecnología. Pero mi sorpresa fue que con el paso de los años la empresa no crecía y yo no tenía suficientes clientes, pero yo no entendía qué hacía mal. Y decía, pues si lo hago bien y entrego buenos proyectos y siempre cumplimos. Y muchos de los clientes que llegaban a nosotros llegaban quejándose de no haber encontrado una solución como ellos la esperaban. Y yo decía, bueno, pues si les entregamos la solución, ¿por qué después ya no hay más proyectos para nosotros en esas empresas? ¿O por qué me cuesta tanto trabajo encontrar nuevos proyectos? Tocaba las puertas de cero. Literalmente llegaba y me presentaba en los lobbies de las oficinas, pero pues no era el canal correcto. Y bueno, pues los años me llevaron a llegar al IPADE y a través del IPADE llegar a Sandler. Y un día cuando los conocí y empecé a entender que el proceso de venta era tan importante como el proceso tecnológico que nosotros entregábamos, empezamos a cuidarlo. Y bueno, pues hoy la historia es muy diferente. Oye, quiero resaltar como dos puntos importantes en este proceso. Uno, me llama mucho la atención todo el tema de aprendizaje. Desde que tus papás tenían una escuela, desde la carrera que estudiaste, ¿qué fue lo que estudiaste? Licenciada en informática. Ok, y fíjate, como que tu vida rodea del aprendizaje, ¿no? Y luego este tema de los proyectos, que es un aprendizaje constante, la innovación tecnológica, y luego entras al IPADE y lo que nos hizo que nos conectáramos, recuerdo perfecto, fue que tú venías a Monterrey a dar unas conferencias y nos conectaron para un tema de networking, nada más, ¿sí? Absolutamente. Sí, así fue. Nos presentó un amigo en común y pues de ahí empecé a platicarte. Vengo a un evento, dado que
el proyecto que yo inicié hace como unos 7, 8 años con el tema de generar conferencias, muchos foros me abrieron la puerta, muchas otras comunidades técnicas me enseñaron a dar las conferencias porque yo quería compartir lo que veía que era una necesidad en las escuelas. Empezábamos apenas a integrar conceptos de tecnología, no hablamos ni siquiera de temas de videoconferencia, solamente de, bueno, una herramienta tecnológica que te ayude a gestionar la información de la escuela y listo, era todo. Solo que las soluciones que yo encontraba no eran las que esperaba. Así fue como empecé a dar conferencias al hablar de mi experiencia con Microsoft y cuando llego a Monterrey, pues pensando que una conferencia tecnológica, hablando de las soluciones que en ese año se iban a liberar y que qué podían hacer las empresas con ellos, yo creía que era súper atractivo. Recuerdo muy bien que el evento de Monterrey fue de los eventos más dolorosos para las comunidades que yo dirijo hoy en día, porque fue un evento al que habíamos convocado prácticamente 2 meses después de un evento que tuvimos en Cancún. El de Cancún lo hicimos para 100 personas y llegaron como 30. El de Monterrey lo hicimos para 50 y llegaron 5. Wow. Cuando tú me conociste un día antes de ese evento, tú me empezaste a explicar que el tema de tecnología per se era bueno y era importante, pero que no podía hablarle de la misma forma a un técnico que a un líder de negocio. Y yo les estaba hablando por igual. Las conferencias no tenían diferencia una con la otra. Ya. Así fue. Muy bien. Oye, con todo este recorrido que has tenido a través de los años, las experiencias, etcétera, ¿cuál ha sido tu aprendizaje respecto a cómo generar más negocio? Es decir, ¿qué has descubierto respecto a tu inquietud de querer ayudar a las empresas y respecto a que las empresas te contraten o no? Yo creo que lo primero estuvo en entender la autenticidad con la que entregábamos el contenido. En esta diferencia de generar un contexto de aporte, sí técnico, sí novedoso, no Ujú. necesariamente hablado desde los fierros, le digo hoy a mi equipo, que era algo que yo traía muy marcado. Cuando yo Ujú. le expliqué a Lili la primera vez qué hacíamos en la compañía, Lili me dijo, no te entiendo qué haces. Yo hablaba desde los fierros, no hablaba desde los resultados que podían encontrar con la tecnología. Pero descubrí que si empezábamos a dirigir a todos los contenidos que teníamos para combinar el que sí necesita escuchar de fierros y el que necesita hablar de una estrategia, entonces en ese sentido de, aunque seas patrocinador, aunque seas speaker, siendo Ujú. parte del evento, pero le hables de algo que le haga sentido Yes, a la audiencia. yes. Entonces, cuando empezamos a entregar el contenido así fue completamente distinto. El resultado obviamente derivó en que empezamos a encontrar leads calificados, en que a las personas les hacía sentido lo que les decíamos y ya sea que vengan con nosotros o que vayan con otro partner, pero encuentran el por qué deberían tener una solución tecnológica. Claro, es decir, los prospectos compran por sus motivos, no por los motivos del vendedor. Absolutamente. Muy- Recuerdo mucho un momento, Fátima, cuando estabas en el programa de reforzamiento, cuando estabas diseñando tu comercial de 30 segundos y que fue como como le dicen, un wow moment, cuando conectaste con cómo resolver los dolores pues, que realmente atiendes, ¿no? Que hasta te dije, yo necesito que me ayudes también a resolver eso acá en el negocio. Sí. Sí, después de varios meses, porque me costó muchísimo soltar la parte técnica de hablar de todos esos conceptos a traducirlo a las necesidades que tenían o que podían tener los clientes. Y Claro. hoy en día sigo muy pegada a eso cuando voy a una presentación, voy con mi embudo de ventas en la mano. No porque lo necesite, sino es como un ancla. Si de repente está la conversación y yo creo que se me está desviando porque a lo mejor ya me están contando problemas que no me corresponde solucionar a mí. Entonces me ayudo siempre de mis herramientas de fundamentals.
Justamente es una buena pregunta y creo que es valioso para la audiencia. Todos aquellos que están en una venta muy técnica, no solo de tecnología, sino una venta muy técnica, ¿qué consejo les darías como para combinar estas herramientas del proceso de la venta con ese conocimiento técnico? Y más bien, A yo ver, replantearía la pregunta. ¿Qué consejo les darías para evitar caer en esa tentación de decir, mira consultoría. todo lo que yo sé? Primero es quedarse callados, detonar preguntas, pero dejar que ellos hablen, dejar que los prospectos o los clientes con quien estemos sean quienes nos cuenten. Sí, No tú hablar y hablar y hablar de la solución que tienes. No, porque probablemente la solución, como tú la percibes, no es la manera en cómo ellos encuentran esa necesidad. No les hacen sentido las palabras. Entonces, si tú los dejas hablar, ellos solitos te van a dar el camino y entonces vas a poder hilar la necesidad que tienen con la solución que tú estás ofreciendo, cosa que no ocurre cuando inicias a explicar técnicamente toda la solución. Algo que me ha funcionado muy bien es iniciar con mi presentación. ¿Quiénes somos en IT Proof? 5 slides y ya. Solamente quiénes somos en la compañía y no profundizar en demasiados detalles técnicos. Dejar solo Oye, algunas anclas y a partir de eso utilizar mis preguntas de, a ver, platícame. Oye, Cuando ellos hablan, es y platícanos de los slides, porque yo me burlo mucho de que el vendedor tradicional llega y saca su PowerPoint de 75 diapositivas, ¿verdad? Y sé brutalmente honesta. Co- ¿Cómo recortaste tú tu presentación de antes versus las 5 que nos estás diciendo? muy doloroso. El ego, el ego de decir, pero es que todo esto es importante, la gente lo tiene que saber. Bueno, es que eso es importante para mí. Eso era importante para que quizá yo a través de esas slides quisiera demostrar el valor de la compañía, pero la realidad es que a la gente no le interesaba escucharlo. Entonces lo que hicimos fue dejar solamente unas cuantas, una muy llamativa de portada, una de quiénes somos, que está escrito en los textos pero nunca los leemos, otra donde hablamos de el bloque en imágenes, de cuáles son las soluciones tecnológicas que tenemos. Una que habla de la inteligencia artificial, dado que hoy en día hay mucha necesidad de inteligencia artificial y de entender cómo llegar a eso. Y una donde están algunos de nuestros clientes con los que he platicado para poder incluirlos ahí. Tengo muchos más, pero creo que con oye, eso está, porque también es como esto de decir, ay, yo soy. No, 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 no. Quito. oye, Fátima, aprovechando que ya estamos aquí, aviéntate el comercial para que la gente también te conozca y si necesitan algo, que te busquen. Muchas gracias, Lili. Bueno, en IT Proof somos un estudio global enfocado en tecnología Microsoft. Nuestra labor es ayudar a que las empresas se transformen digitalmente, pero entendiendo que debe ser un ecosistema conectado. Eso es lo que hacemos hoy en día. Muy bien. Estupendo. Oye, tu reto con tu equipo, ¿cómo ha sido este reto? Porque pues no estás sola. No, por supuesto que no. Jamás habría llegado donde estamos si estuviera sola de ninguna forma. El reto con el equipo. Wow, yo creo que al principio el reto era hacerme entender desde el, digamos, el em, sombrero de la directora, no el sombrero del técnico, que mi papel había cambiado en la empresa, que yo ya no tenía la responsabilidad de entregar las soluciones tecnológicas a los clientes, que iba a haber alguien mucho más especializado que yo para poder lograrlo. Pero obviamente, pues detrás de esas soluciones tecnológicas había muchas áreas más que iban a converger en diferentes actividades. Coordinarlos iba a ser lo difícil. Entender en dónde nacía digamos, el punto de la empresa era justo en conectar con los clientes. Eso nos costó muchísimo trabajo, porque a pesar de que intentábamos hacer conferencias y más contenidos, en realidad no conectábamos con la gente. Y después, pues ponernos de acuerdo. ¿Quién le toca hacer qué?
respetar quién le toca hacer qué, delegar correctamente y que yo aprendiera a confiar en mi equipo. Pero algo que sí me hizo lograr esa parte fue la claridad, que ellos tuvieran certeza de cuáles eran sus actividades. No ha sido una labor sencilla porque obviamente cuando tenemos esos errores demasiado grabados en la mente, cuesta mucho trabajo que el equipo se logre cambiar la forma. Pero pues creo que también mucho ha sido el tema de entrenamiento. Si no los hubiéramos entrenado, si no hubiéramos metido con ellos una inversión para poder transformar la manera en cómo se ven ellos mismos, para poder entonces transformar la manera en cómo entregan cada uno de ellos en sus diversos procesos que les corresponden, ese mismo enfoque, ese mismo sentido de hospitalidad a cada uno de los clientes. No importa si le toca ser el de preventa, si le toca ser el que cierre la venta o si estamos ya hablando quizá de algo mucho más administrativo. Cualquiera de los pasos que sean, desde el operativo hasta el financiero, tienen que hacer sentir esa cercanía al cliente. Pero no lo sabíamos al principio, no unificábamos y ellos no se sentían parte de. Ahora que se sienten parte es distinto. Muy bien. Oye, tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Cuál crees que ha sido como el más complicado? Es una gran pregunta, pero yo creo que como líder de la empresa, lo que más me costó al inicio fue tomar la decisión de invertir. Al decidir que yo debía invertir en mi equipo, quitarme el miedo de la inversión, de prepararlos y volverlo prácticamente un gasto fijo. La inversión en capacitación con ellos no fue inmediato, tomó algunos meses empezar a ver el cambio en ellos, pero cada vez que me lo preguntan, yo creo que la mejor inversión que pudimos haber hecho en estos 2 años que llevamos ya capacitando al equipo ha sido eso, porque tanto me ha dejado ver cosas muy buenas como también me ha dejado los suficientes elementos para poder decidir cuando alguien ya no debe estar en mi equipo. Ya no era duda. Sin embargo, lo que yo más valoro es que hoy ellos se sientan apreciados y que además invierten su tiempo también. Yo invierto dinero, pero ellos invierten esfuerzo y juntos hacemos una diferencia para la empresa. Muy buenísimo. Gracias, Fátima. No, pues ahora sí que con esta charla que hemos tenido del emprendedurismo y de cómo formar un equipo de ventas, cómo cambiar el chip en búsqueda de la necesidad de los prospectos y todo esto, si pudiéramos concluir con lo que decimos una buena y una mala. Yo te preguntaría, ¿cuál ha sido tu buena y tu mala de cambiarte tú el chip? Tú eras emprendedora desde hace muchos años, pero yo te diría, cambiaste tu chip a vendedora. Y yo creo que lo bueno de haberme cambiado el chip a vendedora es que hoy sé que puedo ayudar a mi equipo a crecer más. Sin ese chip de vendedora nos íbamos a quedar haciendo las mismas 4 cosas siempre. Hoy en día vendo la empresa, pero también vendo mi marca personal, porque hemos encontrado que es una muy buena combinación y creo que es algo que todos debemos hacer. No importa si eres un emprendedor o un intraemprendedor, el entrepreneur o intrapreneur. Cualquiera de las dos formas, siempre debes tener claro que el impacto de lo que tú hagas es tangible si realmente pones esa pasión. Entonces, definitivamente la buena es, hoy ya soy una vendedora de corazón y no vendo, como diría Jorge, a través de la slide, no, qué flojera, yo no quiero ser un vendedor tradicional. Yo quiero ser alguien que lleve valor y habrá quien me compre porque me necesita, pero habrá quien simple y sencillamente tome algo de valor a partir de lo que podemos aportar. Y eso está muy bien. Fátima, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que este episodio resuene en muchos colegas tuyos tecnológicos, muchos vendedores técnicos, emprendedores y pues seguiremos trabajando juntas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Yo no sé cuál era la mala. No, de hecho yo creo que sí la mencionaste implícitamente, ¿eh? Sí, claro. Sí, la escuché. Sí, yo entendí que la mala es que no está fácil el camino.
No, y yo agradezco a la vida el día que, sin conocerme, dijiste, sí, voy a ir a comer contigo. Y gracias. Yo siempre agradeceré ese día que llegó a mi vida Lili. Fue un cambio total. Yo me Gracias. rehusaba a entender cuál era el error de la empresa. Y gracias por ayudarme a que ya no fuera un error y hoy estamos muy enfocados, pero ahora sí sabemos por dónde. Ahora ya sabemos por dónde. Bueno, esperemos que se repita pronto esa comida. Pronto, te prometo que la siguiente vez, la primera en la lista de mi agenda eres tú. Ya está. Nos vemos, Fátima. Bueno, Muchas pues gracias. recuerden, denle like, síganos, compartan. Muchísimas gracias y pues nos vemos a la próxima.